Nazaret fue, durante siglos, una voz baja en los mapas, una mancha entre colinas calcáreas, un recodo en los caminos de Galilea que apenas despierta la atención de los cronistas antiguos. Y, sin embargo, fue allí donde el Verbo se hizo carne, donde se entretejieron los años silenciosos de la infancia y la juventud de quien habría de transformar la historia. ¿Cómo puede un lugar tan modesto albergar un misterio tan vasto? Esa pregunta es el hilo que voy a seguir contigo. Caminaremos por senderos de polvo y piedra, descenderemos a cisternas donde el agua guardó secretos, y leeremos las huellas que dejaron manos humanas, muros, cerámicas, escalones tallados. Al hacerlo, intentaremos escuchar cómo la historia y la fe dialogan, cuando la evidencia arqueológica ilumina y cuando la tradición nos interpela. Imagina por un instante un pueblo hecho de caliza, casas que se abren sobre cavidades naturales, patios que se asoman a la pendiente, cisternas cavadas para almacenar agua de lluvia, terrazas donde se cultivaban olivos y vides. Es un paisaje de aromas austeros, polvo seco, resina de pino, tierra removida alrededor de un pozo. En ese contexto vivió una familia de artesanos campesinos. Trabajaban la madera, cuidaban un pequeño huerto, acudían a la sinagoga los sábados, celebraban bodas y compartían el pan. Las fuentes bíblicas apenas nos permiten vislumbrar episodios concretos de esos años. Creció, Lucas 2:40, algunos trazos de formación y de trabajo. Pero la arqueología y la etnografía nos ayudan a completar el cuadro. Nazaret no era un centro urbano próspero, era una aldea de gente corriente, cuya textura humana moldeó la carne y el alma de Jesús. En el siglo I, la Galilea rural funcionaba según ritmos agrícolas. El ciclo del cultivo determinaba los días, la poda de los viñedos, la cosecha de cereal, la recolección de aceitunas. Las familias vivían en construcciones de caliza, frecuentemente adosadas o construidas sobre cuevas naturales, que ofrecían abrigo y espacio de almacenamiento. Esas casas cueva tenían estancias con hornillos de barro, cisternas para recoger el agua, recipientes de almacenamiento y, en ocasiones, patios donde se realizaban tareas domésticas. Los restos de cerámica, las huellas de quemas y las capas de ocupación que registran los yacimientos nos hablan de una vida cotidiana sobria, rítmica y profundamente ligada al entorno. Esa cotidianidad no es un dato menor, forma la manera en que comprendemos la encarnación. No se trata de una idea abstracta, se trata de un niño que aprendió a cargar leña, de noches pasadas junto a una madre que tejía y de oraciones en la penumbra del hogar. El humus de Nazaret es, antes que todo, humano. Y esa humanidad es la que será elevada por la palabra y por los gestos que, décadas más tarde, llamaremos ministerio. Cuando escuchamos imágenes evangélicas, de la mesa, del pan compartido, del vino ofrecido, debemos recordar que nacen de una experiencia de vida que admira lo sencillo y trabaja con lo concreto. Si este paseo por Tierra Santa te interesa y quieres seguir recorriendo lugares donde la historia y la fe se entrecruzan, guarda este video y suscríbete para no perder los próximos capítulos de este viaje por Nazaret y otros sitios que forjaron la vida de Jesús. El nombre mismo de Nazaret abre otra línea de asombro. ¿Qué quiso decir el topónimo? Los estudiosos han ofrecido varias hipótesis, y ninguna se impone con absoluta certeza. Es preferible hablar de posibilidades, de lecturas que ayudan a iluminar el texto bíblico, sin convertir la etimología en dogma. Una lectura conecta el nombre con la raíz hebrea que sugiere retoño o brote, el vocablo que aparece en textos mesiánicos como Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago brotará de sus raíces. Desde esta perspectiva, Nazaret resuena como imagen de germinación, de esperanza en aquello que surge en lo oculto.
Otros investigadores proponen una relación con una palabra que alude a vigilancia o atalaya, pintando a Nazaret como un lugar de observación sobre las sendas de la llanura. Una tercera posibilidad conecta el nombre con términos que aluden a la consagración o separación al servicio de Dios. Cada hipótesis aporta una clave: la humildad y la quietud, la vigilancia callada, la consagración oculta. Mateo, al escribir su evangelio, dirá que Jesús sería llamado Nazareno, Mateo 2:23, formulando una identificación que sintetiza origen y destino, aunque sin ofrecer una referencia directa del Antiguo Testamento que explique esa denominación. Es una síntesis teológica más que una demostración etimológica. Esa tensión entre historia, lenguaje y teología nos prepara para leer los evangelios con prudencia y reverencia. No debemos forzar la evidencia arqueológica para que confirme una lectura profética, ni interpretar la etimología como prueba única de cumplimiento. Lo que sí podemos afirmar con serenidad es que el nombre Nazaret cargó y carga un sentido que los primeros cristianos reclamaron como significativo. Lo pequeño y lo escondido pueden ser la raíz de lo grande. Y hablando de evidencia, la arqueología moderna ha ido recuperando estratos de la vida cotidiana de Nazaret. Desde hallazgos modestos hasta estructuras bajo las iglesias de la tradición, la excavación ha ido dibujando perfiles de continuidad. Es importante subrayar aquí que los arqueólogos trabajan con métodos que permiten fechar y contextualizar. Análisis de cerámica, estratigrafía que ordena niveles de ocupación y dataciones cruzadas con testimonios históricos. Cuando se habla de hallazgos de casa del siglo I o de restos bizantinos, lo que se está haciendo es interpretar un conjunto de indicios, fragmentos, muros, objetos, y compararlos con patrones conocidos. No es una carátula firme que declara: aquí vivió fulano. Es un mapa de probabilidades y de coherencias. Uno de los trabajos más conocidos en los últimos años sobre Nazaret fue el realizado por el profesor Ken Dark, arqueólogo con experiencia en estudios de contextos rurales de la Edad Antigua. Entre 2006 y 2015, Dark dirigió excavaciones en sectores asociados al convento de las Hermanas que se levanta en la colina. Sus campañas y las de otros equipos permitieron documentar estructuras que diversos expertos interpretan como viviendas y dependencias domésticas que muestran ocupación en el siglo I. Se encontraron muros de caliza, cavidades reutilizadas como almacenes, cisternas y evidencia cerámica consistente con épocas helenística y romana. En 2009 hubo campañas adicionales que afianzaron la imagen de un asentamiento que, con altibajos, mantuvo continuidad habitacional desde períodos anteriores hasta la antigüedad tardía. Bajo la actual Basílica de la Anunciación, los trabajos han sacado a la luz capas bizantinas y restos que los peregrinos de la antigüedad reconocieron como lugares sagrados. La tradición peregrina no surge de la nada. Figuras como Arculf, que en el siglo VII describió lugares de Tierra Santa, o testimonios anteriores del siglo IV asociados a familias cristianas, contribuyeron a fijar la memoria de sitios que los creyentes veneraban. Constantino y su madre, Helena, en el siglo IV, promovieron la identificación de lugares vinculados a la vida de Jesús en todo el Oriente cristiano. Esas iniciativas dieron pie a la construcción de iglesias y al reconocimiento de santuarios que, a su vez, funcionaron como cimientos de la memoria litúrgica. Pero hay que recordar algo crucial. La identificación de un lugar por parte de peregrinos o por decisión imperial no equivale automáticamente a una confirmación arqueológica de detalles específicos. La memoria es valiosa y debe dialogar con la excavación. Ambas se iluminan mutuamente.
Entre las piezas que relatan esta continuidad, aparece una inscripción epigráfica descubierta en Cesarea y datada en época tardía, siglos III-IV, que menciona a nazarenos de modo indirecto. No se trata de una placa que describa la vida diaria, sino de un testimonio onomástico que demuestra que la denominación ya circulaba en el entorno cristiano antiguo. Mientras tanto, debajo de capas bizantinas, las excavaciones han documentado estructuras domésticas y diversas cisternas. Las cisternas, por ejemplo, son testigos elocuentes de la adaptación humana a un clima donde el agua debía conservarse y gestionarse con cuidado. Una casa con una cisterna bien construida habla de planificación, de vida familiar establecida allí y de generaciones que aprendieron a compartir recursos. Un aspecto que suele sorprender a quienes visitan Nazaret por primera vez es la presencia de escaleras talladas en la roca que descienden hacia cisternas y espacios subterráneos. Esos escalones no son mera arquitectura, son huellas de una manera de habitar el espacio. La casa que vive con la cueva, la cocina que mira al exterior, el almacén que aprovecha cavidades naturales. Ver esos escalones es imaginar a alguien bajando al atardecer, a buscar agua, a lavar en silencio, a hablar con un vecino desde el borde del patio. Es en esos gestos pequeños donde la gran historia se hace carne. Al mismo tiempo, esa continuidad habitacional también plantea preguntas. Hay quienes sugieren que Nazaret fue, en ciertos periodos, prácticamente deshabitada o marginal, y que la memoria cristiana habría reforzado su centralidad posterior. Otros sostienen que, pese a su modestia, la aldea nunca perdió su identidad. Las pruebas arqueológicas indican que hubo ocupación, con fases de mayor y menor intensidad, y que en época bizantina la presencia cristiana aumentó en el lugar, con la construcción de iglesias y la afluencia de peregrinos. Todo ello describe una trayectoria compleja. La historia no es una línea recta, sino capas que se superponen y dialogan. Mientras la pala del arqueólogo revela un fragmento de cerámica o un pedazo de hueso, la palabra del Evangelio nos propone otra clase de excavación, la de sentido. Lucas, por ejemplo, nos presenta un episodio fulgurante en Nazaret. Jesús lee en la sinagoga y proclama la liberación que trae el Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4, 18, 19. La escena culmina con rostros que no reconocen lo que oyen y con la amenaza de expulsión violenta. Es un contraste que corta. El mismo lugar que acogió su crecimiento rechaza el anuncio. La arqueología nos habla de la cueva, la cisterna y el horno. El Evangelio nos cuenta del rechazo que surge cuando la revelación no encaja en las expectativas locales. Comprender ambas perspectivas, la material y la textual, nos ayuda a ver cuán profundamente enraizada estaba la vida de Jesús en la textura de su pueblo, y cuán perturbadora resultó su palabra cuando desafió la familiaridad. Antes de seguir por ese sendero, quiero detenerme en dos imágenes que se entrelazan. La primera es la del vergel humilde, el ambiente agrícola que formó la sensibilidad de Jesús. La segunda, la de la tradición que, a lo largo de siglos, convirtió ciertos puntos del paisaje en hitos de memoria. Entre ambas se mueve la figura de María, mujer de la casa, madre que guarda y medita en el corazón los acontecimientos. Lucas 2, 19, 51. La tradición peregrina, por su parte, fijó lugares que los creyentes consideraron dignos de recuerdo y visita. Pero la memoria no es un museo inmóvil. Es diálogo continuo entre el pasado y quienes lo interrogan hoy. Cuando un peregrino moderno se inclina sobre una piedra o mira una cisterna, no repite un gesto mecánico, entra en conversación con generaciones que hicieron lo mismo, con capas de oración que, de algún modo, se acumulan como una pátina de devoción.
Volver a Nazaret hoy, caminar por sus pendientes, tocar la caliza, descender una escalera tallada, es entonces una experiencia mutuamente iluminadora. La arqueología ofrece un suelo firme para las afirmaciones históricas mínimas, y la tradición da color y dirección a la memoria comunitaria, pero esa unión no suprime la necesidad de cautela. Cuando los expertos señalan que una estructura pertenece al siglo I o que una cerámica es consistente con los materiales de esa época, están planteando probabilidades y coherencias. Cuando la tradición afirma que en un punto determinado ocurrió un suceso, está expresando una memoria que se llevó en la liturgia y en el corazón. Hay un momento, sin embargo, en que la aparente humildad de Nazaret estalla contra las expectativas, el contraste entre la acogida y el rechazo. Jesús, en su pueblo, es conocido y por ello mismo descalificado. La familiaridad se torna obstáculo para la fe. Lo sorprendente es que desde ese mismo lugar partirán los senderos que lo llevarán a predicar en Galilea y más allá, a realizar signos en bodas y aldeas, a enfrentar la cruz. La modestia del origen no anula la magnitud del llamado. Al contrario, la subraya. Cada muro de caliza, cada cisterna y cada escalera nos recuerda que la historia más grande puede comenzar en lo más pequeño. Al oscurecer ese primer día de nuestro viaje por Nazaret, cuando la luz del sol se vuelve miel sobre las terrazas y el viento trae olor a romero y polvo, conviene detener la mirada en una pregunta que nos acompañará. ¿Qué significa que Dios elija lo pequeño? ¿Es la elección divina un modo de subvertir las jerarquías humanas o una manera de revelar que lo esencial no depende del peso social, sino de la disponibilidad del corazón? Estas preguntas nos llevan directamente a los relatos evangélicos y a las reacciones humanas que describen: admiración, incomprensión, hostilidad. A la mañana siguiente, al retomar la senda, nos espera una escena dentro de la sinagoga. La lectura pública, la proclamación del Espíritu, y unos capítulos más adelante, una boda en Cana, donde el secreto del vino nuevo aparece en silencio. Entre ambas escenas se juega la paradoja de la acogida y el rechazo. Antes de sumergirnos en esos episodios, sin embargo, conviene atender a otros vestigios que, bajo la superficie, siguen hablando. Entre paredes reacomodadas por manos bizantinas y muros reutilizados por generaciones posteriores, la continuidad se expresa también en objetos cotidianos: un fragmento de ánfora, un hueso de ave asada, un colgante. Cada uno es un testigo minúsculo que nos devuelve la imagen de personas concretas que rieron, trabajaron y creyeron. Y aquí surge otra inquietud legítima. ¿Puede la arqueología probar la presencia de la Sagrada Familia en una casa determinada? La respuesta honesta exige prudencia. Los materiales pueden sugerir que un lugar fue habitado en la época adecuada, pero atribuir una vivienda concreta a María y José no es algo que los métodos arqueológicos modernos puedan asegurar sin una cadena documental extraordinaria que no poseemos. Lo que sí podemos sostener, y es ya un dato poderoso, es que Nazaret existía como asentamiento doméstico y que, en época romana, presentó rasgos de vida cotidiana que encajan con la descripción que los evangelios implican: aldeas agrícolas de Galilea, casas cueva, cisternas y actividades familiares. Esa constatación legitima la lectura histórica de los evangelios en el sentido de que sitúan la infancia y formación de Jesús en un entorno verosímil y coherente con lo que conocemos del siglo I en esa región. Mientras cruzamos un patio empedrado imaginario y nos acercamos a una escalinata que baja hacia la sombra, es inevitable sentir el peso de la memoria. Ahí, en esa penumbra, caben las oraciones de generaciones. Sobre esa piedra, las manos de una madre que limpia,
En ese muro, grafiti invisibles que solo la arqueología puede desenterrar. La historia y la fe se tocan allí con una delicadeza que exige respeto. No se trata de demostrar la fe con datos, ni de sustituir la tradición por fragmentos de cerámica. Se trata de permitir que ambas lenguas, la del suelo y la de la palabra, se expliquen la una a la otra. Entonces, con esa mezcla de cautela y confianza, nos preparamos a entrar en la sinagoga de Nazaret, a escuchar la voz que lee y la respuesta que desconcierta. La escena no es solo un episodio más. Marca el inicio público de una tensión que atravesará toda la vida de Jesús. Pero antes de abrir esa puerta, conviene recordar una vez más las vías por las que hemos transitado. La imagen del paisaje agrícola, la reflexión sobre el nombre, los hallazgos que atestiguan ocupación y la tradición peregrina que fijó sitios de memoria. Cada uno de esos elementos es una pieza importante del mosaico que nos ayuda a comprender cómo Nazaret pudo ser tanto un rincón inadvertido como el crisol de una misión universal. El umbral de la sinagoga está delante. Dentro esperan las palabras de la Escritura leídas en voz alta. La atención de los oyentes que reconocen la voz de aquel que creciera entre ellos, y la sorpresa de que la promesa de liberación se pronuncie con nombre propio. Al mismo tiempo, en otro sendero cercano, las señales de la vida cotidiana nos recuerdan que la historia se forja también en gestos humildes. El pan horneado, la tinaja rota, la lámpara encendida. Esos dos flujos, lo litúrgico y lo doméstico, van a chocar y a entrelazarse en la narración evangélica. Cruzando el umbral, iremos desde la roca hasta la palabra, de la cisterna hacia la proclamación. Y será allí, poniendo en diálogo la evidencia y la memoria, donde empecemos a comprender por qué Nazaret, ese pueblo que parece tan pequeño en las crónicas humanas, fue tan grande en la economía del reino. Cruzando el umbral, iremos desde la roca hasta la palabra, de la cisterna hacia la proclamación, y será allí, poniendo en diálogo la evidencia y la memoria, donde empecemos a comprender por qué Nazaret, ese pueblo que parece tan pequeño en las crónicas humanas, fue tan grande en la economía del reino. La sinagoga imaginaria se abre ante nosotros, con el olor del incienso envejecido en la memoria y con la textura áspera de los bancos donde se apoyaban las manos de generaciones. En el Evangelio de Lucas, la escena está narrada con una fuerza que no deja indiferente. Jesús toma el rollo, busca la página, lee palabras que parecen hechas a su medida. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4, 18, 19. Y luego revela, con un silencio y una mirada que pesan más que un sermón, que esas palabras se cumplen en su persona. La reacción de sus paisanos es inmediata. Reconocimiento que pasa a indignación, asombro que se convierte en rechazo. Lucas subraya la paradoja. El mensajero es conocido, y por eso mismo no resulta digno de la confianza que reservamos a lo extraordinario. Leer ese pasaje junto a la arqueología nos permite ver dos planos que no se excluyen, sino que se complementan. Por un lado, la textura de la aldea, la familiaridad entre vecinos, las relaciones de clientela, los lazos de sangre y oficio que sujetan la vida. Por otro, la novedad radical del mensaje, que no se acomoda a los moldes locales. La sociología del nombramiento es sencilla y a la vez profunda. A quien hemos visto crecer, aprender el oficio, compartir el pan y las celebraciones, le resulta difícil reconocérsele autoridad moral o carismática. Ese fenómeno antropológico, la incredulidad del entorno próximo, es una clave para entender por qué el anuncio de liberación provoca tanta hostilidad allí donde debiera ser acogido. Los evangelistas narran el episodio con variantes que, juntas, nos ayudan a completar el cuadro. Marcos dice que solo algunos creyeron,
Marcos 6:4-6, y Mateo resume la incomprensión con la expresión «no quiso». No podía hacer allí milagros por causa de la falta de fe, mientras que Lucas añade la imagen del intento de arrojarlo por un precipicio. Estos matices muestran que el rechazo fue real y con peligro físico. Subrayan también la lógica del itinerario de Jesús, una salida forzada o autoimpuesta hacia otros lugares donde su palabra hallaría oído. Nazaret, entonces, no es solo escena de origen, es punto de partida para una misión que paradójicamente se afianza fuera del círculo familiar. La pregunta que nos viene natural es, ¿por qué esta incomprensión? Parte de la respuesta se halla en la cosmovisión de las comunidades pequeñas. En aldeas como Nazaret, la identidad se construye a partir de la repetición de gestos y costumbres. El prestigio no se mide por logros singulares, sino por la pertenencia y la estabilidad. Cuando uno de los suyos anuncia una reversión de expectativas, que los pobres son destinatarios privilegiados de la buena noticia, que los marginados serán restituidos, la comunidad interpreta la propuesta como una amenaza a su orden. Además, la familia y la tradición pueden desempeñar la función de filtros que hacen difícil admitir que alguien cercano estaba llamado a romper esquemas. Una mirada pastoral no puede dejar de reconocer en esa escena una lección para hoy: la banalidad del asombro. ¿Cuántas veces rechazamos o minusvaloramos aquello que nos resulta familiar? ¿Cuántas veces esperamos señales extraordinarias en lugares lejanos y no reparamos en el misterio que palpita junto a nosotros? Nazaret, con su mundo de hornillos y cisternas, nos muestra que la resistencia al mensaje divino puede nacer de la propia comodidad de la costumbre. Esa constatación no es una condena, sino una invitación a la humildad. Reconocer que la fe exige ojos que saben ver en lo cotidiano la presencia de lo sagrado. Si la sinagoga marca el rechazo, Cana señala el otro extremo, la bienvenida festiva. En el Evangelio de Juan, la narración de las bodas de Cana aparece como el primer signo público que realiza Jesús. Juan 2:1-11. La escena es doméstica, una boda, la angustia de unos anfitriones por la falta de vino, la intervención de María y la respuesta de su hijo. El relato no se limita a un milagro técnico, funciona como revelación simbólica. El pasaje del agua al vino anuncia la transformación del orden antiguo hacia uno nuevo, el derramamiento de abundancia que sale del interior de lo cotidiano. Aquí, a diferencia de la sinagoga, la tradición familiar, la intercesión de una madre, se convierte en puente hacia la manifestación de la gloria. María, en esta lectura, no solo figura de su papel materno, sino como modelo de confianza que activa la intervención. Comparar Nazaret y Cana es comparar dos actitudes humanas frente a lo divino. En una, la familiaridad encierra; en la otra, la confianza familiar abre la posibilidad del signo. Ambas escenas indican que la recepción del mensaje no depende únicamente del contenido del anuncio, sino de la disposición de quienes escuchan. Esto tiene consecuencias pastorales. La misión cristiana no puede prescindir del testimonio de aquellos que, desde la vida cotidiana, facilitan que la promesa se haga visible. La invitación para nuestro tiempo es sencilla y arriesgada: ser esos mediadores que, como María, interceden y confían. Al hablar de estas historias, es inevitable traer al diálogo las huellas materiales que conservan memoria. Regresemos por un momento al terreno de la excavación. Cuando los arqueólogos desentierran un muro o una pila de cerámica, no lo hacen para demostrar una tesis religiosa, lo hacen para reconstruir un ambiente de vida. La campaña dirigida por Ken Dark en los años mencionados, 2006-2015, es instructiva en este sentido.
Su equipo documentó una secuencia de ocupación en áreas próximas al convento que sugiere continuidad desde la época helenística hasta el período romano. Las interpretaciones de Dark y de otros especialistas apuntan a la existencia de estructuras domésticas, cisternas y reutilización de cavernas, elementos todos compatibles con el escenario descrito por los evangelios. El dato no prueba que allí viviera José o que María cosiera un manto en esa habitación concreta. Sí corrobora que el contexto rural y doméstico que los textos describen es plausible. Además de las excavaciones modernas, la tradición peregrina dejó testimonios que ayudaron a fijar lugares de memoria. En el siglo IV, la iniciativa de Constantino, y sobre todo de su madre Helena, promovió la identificación y construcción de santuarios en lugares asociados a la vida de Jesús. Los relatos de peregrinos posteriores, Arculf en el siglo VII o textos tardíos de viajeros, registran iglesias y marcadores venerados por la comunidad cristiana. Esos testimonios, aun cuando son posteriores, constituyen otra línea de evidencia, la memoria litúrgica y devocional que fue manteniendo vivo un recuerdo comunitario sobre Nazaret. La arqueología, en muchos casos, ha encontrado bajo las iglesias capas de ocupación más antiguas. La superposición de edificios litúrgicos sobre espacios domésticos no es rara en Tierra Santa, y alienta la hipótesis de que las primeras comunidades cristianas buscaron recordar y santificar lugares asociados a la vida de Jesús. Entre los hallazgos que interesan a estudiosos y peregrinos están las estructuras subbizantinas entre los cimientos de la basílica actual. La trazabilidad estratigráfica demuestra que, en distintos momentos, se edificaron lugares de culto sobre restos previos. En ocasiones aparecen mosaicos, fragmentos arquitectónicos o inscripciones que atestiguan la presencia de comunidades cristianas en épocas tempranas. La inscripción de Cesarea, por ejemplo, fechada a partir de criterios epigráficos y contextuales en un período tardío, siglos III, contiene la mención de nazarenos, en un contexto onomástico. No es una prueba definitiva de la presencia de la Sagrada Familia en una casa concreta, pero sí indica que la etiqueta nazareno circulaba ya entre los primeros cristianos y que la identificación geográfica y comunitaria tenía resonancia social. Todas estas capas, estratos arqueológicos, testimonios de peregrinos, fuentes literarias, forman un tejido que nos permite afirmar con serenidad algo fundamental. Nazaret no es una invención tardía de la piedad. Fue un asentamiento con vida que, con altibajos, mantuvo una presencia humana continua. La documentación arqueológica respalda la plausibilidad histórica de los relatos evangélicos sin ofrecer, claro está, certezas absolutas sobre detalles puntuales. Esta precisión es esencial para no convertir la arqueología en una apologética que exige resultados incontrovertibles. La ciencia histórica maneja probabilidades, coherencias y exclusiones razonables. Al aproximarnos a los vestigios materiales, conviene detener la mirada en elementos modestos, que sin embargo nos cuentan mucho. Las cisternas, ya mencionadas, son ejemplo evidente. Su construcción revela planificación colectiva, ahorro común y un conocimiento tecnológico adaptado al clima mediterráneo. Las escaleras talladas en la roca que descienden hacia esos depósitos evocan escenas domésticas concretas. Alguien bajando al anochecer para sacar agua, un niño con una tinaja, conversaciones que se libran al lado del pozo. La cerámica fragmentada, ánforas, platos, tiestos, nos habla de intercambios comerciales, de gustos culinarios y de una economía que no estaba aislada. Los huesos de animales, las semillas carbonizadas y los restos botánicos
permiten reconstruir dietas. Los sellos y pequeñas piezas de metal sugieren relaciones de producción y de mercado. Cada fragmento, por pequeño que sea, alimenta la imagen de un pueblo en movimiento. En paralelo a este cuadro material, hay que considerar la continuidad ocupacional que algunos sondeos arqueológicos sugieren. Indicios de asentamiento humano en la zona desde épocas más antiguas, con señales de vida incluso en la Edad del Bronce y posteriormente. Esa continuidad no implica que Nazaret fuera siempre un foco próspero. La evidencia sugiere, más bien, oscilaciones de ocupación que responden a factores económicos, políticos y demográficos. En ciertas fases pudo haberse contraído, en otras ampliado. Lo significativo es que la denominación del lugar y su identidad dieron suficiente persistencia para que las generaciones posteriores lo reconocieran como sitio compasado. Existe, además, un punto de encuentro fascinante entre letra y tierra cuando pensamos en la etimología del nombre. Ya hemos citado las hipótesis principales. La imagen del retoño, vinculada a Isaías 11:1. La idea de vigilancia o atalaya, y la posible derivación de términos relativos a consagración. Ninguna es concluyente, pero cada una ilumina dimensiones teológicas distintas. Si Nazaret remite a retoño, la denominación adquiere resonancia mesiánica. El brote que surge en la oscuridad del tronco parece encarnar la humildad del origen y la promesa de renovación. Si se vincula a vigía, entonces Nazaret sería lugar de observación, quizá simbólico de atención sobre los caminos del mundo. Si la raíz apunta a consagración, entonces el topónimo tiene un tinte de separación para un servicio divino. Cada lectura, tomada con prudencia, enriquece nuestra lectura bíblica sin transformarse en fundamento dogmático. Volvamos ahora a la vida y a la misión. Nazaret, como hemos dicho, fue el crisol humilde que formó la sensibilidad ética y espiritual de Jesús. El trabajo manual, la oración doméstica, la familia, la economía de proximidad. Estas dimensiones no son accesorios para la teología, son su materia prima. La encarnación, en efecto, supone que lo divino toma forma en la textura misma de lo humano. Por eso los evangelios sitúan la enseñanza en contextos de vida corriente. La mesa, la barca, la plaza. Jesús no aparece como un forastero que dicta ideas desde la erudición. Surge como alguien que habla desde la experiencia. Ese origen modesto no disminuye su autoridad, la robustece. Quien ha conocido la fatiga del labrar, la necesidad del pan, la fragilidad de la vida, habla con una profundidad que no admite superficialidad. Sin embargo, el conflicto en Nazaret también deja lecciones prácticas para la comunidad cristiana. La tradición nos advierte que la proximidad puede ser difícil de leer. En un pueblo pequeño, las expectativas sobre cómo debe comportarse alguien conocido, según la tradición, el oficio, la reputación, pueden convertirse en una cárcel para la novedad. La reacción de Nazaret nos recuerda que la conversión de una comunidad exige tiempo y la mediación de testigos que, desde la humildad, abran posibilidades de escucha. En nuestra pastoral actual, esto se traduce en estrategias que cuiden lo cotidiano, comunidades que valoren la experiencia de trabajo, que reconozcan la dignidad de lo ordinario y que permitan que el testimonio cotidiano sea puente para la transformación. Mientras meditamos estas implicaciones, conviene no perder de vista otra dimensión del relato, la tradición peregrina y la memoria eclesial que, a lo largo de siglos, han celebrado Nazaret. La basílica que hoy se alza con su arquitectura moderna, inaugurada en la segunda mitad del siglo XX, se apoya simbólicamente en capas más antiguas. Los mosaicos, las tapas de sarcófagos reutilizados, los fragmentos de columnas y los restos bizantinos conservan un diálogo continuo entre tiempos.
Por eso la visita de un peregrino a Nazaret es un acto plural. Toca la historia, la devoción y también el testimonio arqueológico. Muchos viajeros describen la experiencia como una inmersión en la continuidad. No es una teatralidad, sino un cruce de voces. Testimonios de peregrinos modernos, anónimos o formales, cuentan que inclinarse ante una roca o pasar por la puerta de la basílica provoca una sensación de pertenencia a una cadena humana que reza y recuerda. Una anécdota que suele relatarse entre peregrinos habla de una mujer que, al borde de la cisterna, rompió a llorar sin saber por qué. No era melancolía por el pasado, dicen, sino una conmoción por la cercanía del misterio. Ese tipo de testimonio devocional no constituye evidencia histórica, pero sí indica el poder de la memoria religiosa para conectar el corazón humano con la historia. La arqueología le da a esa memoria un suelo tangible. La tradición le da un sentido litúrgico. Ambas, correctamente articuladas, enriquecen la experiencia espiritual sin sustituirse. En este punto del recorrido conviene volver a una advertencia metodológica, evitar convertir la arqueología en una caja de verificación para la fe. La ciencia histórica opera con probabilidades, cross-checks y prudencia. La fe es otro tipo de investigación, que dialoga con razón y experiencia espiritual. Cuando un fragmento cerámico sugiere una datación coherente con el siglo I, no estamos ante un certificado de autenticidad que selle el destino de la devoción. Estamos ante una convergencia razonable que nos permite situar los relatos evangélicos en un contexto plausible. Mantener esta distinción protege la honestidad intelectual y la integridad espiritual. Un elemento crucial para el peregrino devoto es entender la relación entre memoria litúrgica y memoria histórica. En Nazaret, la memoria litúrgica fijó lugares y relatos que con el tiempo se volvieron sensibles a la arqueología. Muchas veces, la tradición señaló espacios que luego, en la excavación, mostraron señales de una ocupación antigua. Pero en otros casos, la tradición pudo haberse asentado en espacios por motivos de tránsito cultural o elección simbólica. Reconocer estas posibilidades no debilita la fe, la matiza y la enriquece. La aceptación de la incertidumbre prudente puede llevar a una fe más profunda que no exige pruebas categóricas para reconocer la presencia de lo divino. Este recorrido por la historia y por los relatos nos trae inevitablemente al llamado pastoral que Nazaret inspira, la invitación a la fidelidad en lo pequeño. No es una consigna romántica, es una llamada teológica. Si Dios eligió un pueblo anónimo para encarnarse, entonces la voluntad divina transita por los caminos de la humildad. Esa elección no implica que el sufrimiento o la pobreza sean deseables en sí mismos, ni que la modestia sea un valor intrínseco sin límites. Implica más bien que la disponibilidad humana al servicio y la apertura del corazón son terreno privilegiado para la acción divina. La pregunta pastoral que Nazaret plantea a cada creyente es: ¿estoy disponible en mi pequeño ámbito de vida para que algo mayor suceda? Esa disponibilidad tiene expresiones concretas: atención a la familia, fidelidad en el trabajo, cuidado de los vecinos, oración silenciosa en medio de la rutina. A menudo confundimos el heroísmo con gestos grandiosos. Nazaret nos recuerda que la fidelidad cotidiana puede ser más decisiva que el gesto espectacular. El ministerio de Jesús emerge de esa fidelidad. Predica en sinagogas, come en casas, entra en bodas. Su movimiento está marcado por la proximidad. Releer su vida desde esta óptica transforma la espiritualidad. Menos préstamos de emoción, más acumulación de lealtades. También hay implicaciones comunitarias.
Las iglesias locales, las comunidades de barrio, los grupos de trabajo, pueden ser espacios donde la sabiduría de Nazaret se actualiza. Formar discípulos implica enseñar a vivir la misión desde pequeñas fidelidades. Enseñar a rezar en medio del cansancio, a ser hospitalario en las ocasiones sencillas, a acompañar en la enfermedad con gestos discretos. El Evangelio no deja de ser revolucionario. Lo es precisamente porque transforma la rutina en ocasión de presencia. La invitación es a mirar la propia vida con ojos de reverencia. Cada gesto tiene potencial sacramental cuando se realiza con amor. Y allí, en esa reverencia práctica, conectamos con otra imagen bíblica que ilustra la enseñanza. La casa edificada sobre la roca. Mateo 7, 24-27. Las casas cueva de Nazaret, talladas en caliza, se sostienen sobre solidedades geológicas. Su resiliencia ante lluvias y viento nos recuerda que edificar sobre roca no es metáfora vacía, sino experiencia material. Construir la vida sobre la roca implica establecer prácticas y relaciones que resistan las tormentas. La fidelidad cotidiana, la práctica sacramental, la atención a los pobres, son esos cimientos que sostienen a una comunidad en las pruebas. Nazaret nos ofrece una lección doble: la humilde vivienda que perdura y la palabra que funda. A medida que nuestro peregrinaje mental se acerca al final, queremos detenernos en la figura de María y en su modo de habitar la historia. En los Evangelios, María aparece como mujer que acoge, que escucha y que guarda. María guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2:19. Esa actitud no es pasiva. Guardar en el corazón implica memoria activa, contemplación que fecunda la acción. Si la tradición cristiana ha colocado su figura en el centro de la devoción a Nazaret, es porque su ejemplo pastoral, la disponibilidad, la fe humilde, la intercesión, resuena con el etos del lugar. María es puente entre la intimidad doméstica y la misión pública. Su papel sostiene la idea de que lo doméstico es espacio de revelación. Al concluir este viaje, es preciso volver a la pregunta con la que partimos: ¿cómo pudo un lugar tan modesto albergar el misterio más grande? La respuesta que proponemos no es monocausal. Nazaret reunió condiciones históricas, socioculturales y personales que hicieron posible que la palabra crezca en lo cotidiano. Fue un tejido humano, trabajo, familia, oración, donde la presencia de Dios encontró un cuerpo. La humildad del lugar no fue obstáculo, sino condición de posibilidad. Del mismo modo, nuestro entorno actual, por pequeño que parezca, puede ser el escenario donde Dios introduce su novedad. Antes de cerrar, te invito a una pequeña práctica. Imagina ahora tu propio Nazaret. Puede ser tu casa, tu barrio, tu lugar de trabajo. Visualiza las piedras, las cisternas figuradas, las manos que trabajan. Pregúntate qué fidelidades necesitas fortalecer para permitir que algo mayor florezca allí. Quizás sea dedicar tiempo a escuchar a alguien cercano. Quizá sea ofrecer un gesto de servicio sin hacer ruido. Quizá sea orar en medio de la jornada. Lo importante no es la grandeza del gesto, sino su constancia y su apertura. Si esta exploración por Nazaret te ha resonado y te gustaría seguir recorriendo otros lugares de Tierra Santa con contexto histórico y aplicación espiritual, suscríbete al canal y guarda este vídeo para volver a él cuando quieras. Encontrarás otros itinerarios donde historia y fe se encuentran. Finalmente, un par de palabras de bendición para quienes sienten esta llamada a la humildad. Que la sencillez de Nazaret te enseñe a reconocer lo sagrado en lo cotidiano. Que, aunque te sientas pequeño o invisible, sepas que la pequeñez no excluye la grandeza del servicio. Que la fidelidad en lo doméstico sea para ti cimiento de esperanza.
Y para quienes llevan en su corazón la experiencia del rechazo o la incomprensión, que encuentren consuelo en la historia del Hijo de Nazaret, que conoció ambas caras, la acogida y la hostilidad. Que su ejemplo nos recuerde que la misión se cumple con frecuencia en la paciencia y en la confianza. Te propongo dejar en los comentarios esta frase si quieres compartir tu adhesión a la esperanza que propone Nazaret. Yo creo en el poder de la historia de Jesús. Comparte este vídeo con alguien que necesite consuelo o una mirada que devuelva dignidad a lo cotidiano. Que la paz que brota de la roca y la cisterna de Nazaret te acompañe, que la memoria de quienes vivieron allí y la voz que proclamó buenas nuevas te sostengan en el camino. Amén.